Buenas, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo están? Por acá les habla como siempre José Rodríguez y espero estén muy bien. Y bueno, este video que estoy mostrando el día de hoy, voy a estar conversando acerca de ciertas dudas que tienen muchas personas con respecto a la minería. Preguntas muy recurrentes que me hacen las personas a mí o dudas que veo muchas veces en distintos grupos o foros de minería. Así que no se pierdan este video para que vean la respuesta mía personal con respecto a muchas de estas dudas que tienen las personas con respecto a la minería en este año 2023. Así que no te despegues del video para que veas todas estas preguntas. Pero antes de seguir en el video, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar informado. Y bueno, la primera de estas preguntas creo que es la más recurrente por parte de las personas, no solamente de gente que son conocidos míos, sino de las personas en general en foros y grupos de minería, es si es rentable a día de hoy la minería. Pues bien, es una pregunta la cual tiene muchas aristas y ya voy a explicar por qué. La minería no solamente se compone de los equipos ASIC, sino también se compone de lo que son las tarjetas gráficas. Y bueno, las tarjetas gráficas sí se han visto bastante afectadas por lo que fue el año pasado la migración de Ethereum a Proof of Stake. Recordemos, para los que no saben, que Ethereum tenía una metodología de sus transacciones básicamente muy parecida a lo que es Bitcoin, que era Proof of Work. Y ellos a mediados de septiembre tuvieron una actualización en la cual iban a dejar de utilizar el poder de cómputo de las tarjetas gráficas para pasar a otro tipo de sistema, lo cual hizo que los mineros que minaban esa moneda con sus tarjetas gráficas tuvieran que migrar de golpe a otras criptomonedas que obviamente no eran tan rentables como Ethereum y que por la cantidad de cómputo rápidamente hacían que se saturara las criptomonedas donde migraran y que subiera demasiado la dificultad, haciendo que fuera menos rentable. Así que la minería con tarjetas gráficas realmente es muy poco rentable a día de hoy, inclusive muchísimas veces, lejos de dejar alguna pequeña ganancia, genera pérdida, por lo que muchos mineros con tarjetas gráficas están vendiendo dichos equipos en los mercados de segunda mano. Y con respecto a lo que es la minería de Bitcoin o con ASICs, está un poco mejor con respecto a lo que son las tarjetas gráficas, pero obviamente como vemos acá con este mercado que sigue estando bastante bajo, se ha visto también duramente afectado. Sin embargo, siempre está la apreciación de cada quien, ¿no? Allí tienen que preguntarse cada quien, dependiendo de la persona y sus posibilidades, qué quiere obtener cuando entra en la minería de criptomonedas. Si de repente es una persona que conoce un poco de lo que son los ciclos de dichos criptoactivos y de repente quiere incursionar en el mundo de la minería, sabiendo que el mercado tiene subidas y bajadas y que bueno, que quizás en un futuro no muy lejano va a volver a tener los niveles que tenía hace algunos meses atrás. ¿Ok? Y que sea una persona que entienda de que no simplemente por comprar un par de equipos de estos se va a volver millonario de la noche a la mañana o que va a vivir de ello. ¿Ok? Que quizás sea alguien que entiende de que lo que vaya generando de su minería lo vaya a holdear y esperar que haya una mejora en el precio de Bitcoin, que ciertamente la habrá. ¿Okay? Eso para responder la primera pregunta. La segunda que escucho mucho es, ¿qué es mejor? ¿Minar Bitcoin
o comprarlo directamente. Bueno, esto es una pregunta bastante interesante, la verdad, y hace algún tiempo leí un artículo en un medio de comunicación norteamericano especializado que decía que el precio estándar para minar un Bitcoin, ojo, estoy hablando obviamente tarifa de los Estados Unidos, un poco el promedio, era de alrededor de $17,000 por unidad de BTC, que es básicamente lo que tenemos a día de hoy. Obviamente, si el precio cambia, sube, será más rentable minar Bitcoin con equipos. Pero si baja por debajo de ese valor de los $17,000, quizás sea más sencillo, más fácil comprar el Bitcoin como tal. Acá depende de cada quien y su coste energético y sus posibilidades, ¿no? Obviamente, si las personas tienen un coste energético bajo, este número puede cambiar y puede ser mejor. Por ejemplo, les digo yo, para los que no sepan, yo vivo en Venezuela, un país donde el coste energético por ahora es relativamente bajo y pudiéramos decir que la minería acá sería más rentable. La, la cuestión acá es que la minería doméstica no está legalmente constituida, no está permitida y para hacer la minería como tal hay que estar dentro de ciertos parámetros que establece la ley, un organismo de acá de mi país, que es el que lleva el control de todo esto. De esto hablé en un anterior video, por acá se los dejo, en el cual hablo de todos los requisitos para minar acá, en mi país. Y bueno, como les digo, me varía dependiendo del país y de cada quien. ¿Ok? Pero básicamente, en resumidas cuentas, si sube más de 17,000, pudiéramos decir que es más rentable minar. Y si baja menos de ese valor, pudiéramos decir que no es tan rentable. También aquí otra cosa que es muy importante acotar es que cuando adquieres un equipo no simplemente es conectarlo a la energía y conectarlo al internet. Hay una serie de cuidados que tienes que tener en cuenta, así como estar pendiente de que el equipo tenga un correcto funcionamiento. Eso es otra cosa muy a tener en cuenta. Y bueno, otra pregunta que veo muy comúnmente es si morirá la minería. Pues yo personalmente pienso que no morirá la minería. Quizás obviamente se ha visto afectado por todo lo que ha sido este mercado bajista que ha arrastrado a diversas compañías del mundo cripto, pero pienso que no morirá la minería como tal, ya que es una industria que ha ido creciendo y esto es simplemente un periodo difícil dentro de lo que es en las criptomonedas. Y es un periodo que lo tiene cualquier rama de alguna parte industrial. Es algo que simplemente se da en cualquier industria. Entonces, pienso que esto obviamente se va a superar y que la minería seguirá siendo rentable o mucho más rentable de lo que es hoy, ¿no? Lo que sí quiero acotar acá es que la minería, pienso yo, que ha cambiado un montón desde que nació como tal, que era algo que lo hacían personas en su cochera con algunos equipos. Ya a día de hoy, como he dicho en otros videos, se ha vuelto una industria que mueve miles de millones de dólares y esto ha hecho que cada vez sea más difícil para el pequeño minero, quizás el minero doméstico, el minero artesanal, generar cierto valor. Pero bueno, eso depende de cada quien. Así en resumidas cuentas, puedo decirles que la minería, si bien es cierto, ha tenido duros empates por todo lo que ha sido este mercado bajista, no va a terminar. Y bueno, estas han sido las tres preguntas más recurrentes que he visto dentro de lo que es la minería y que la gente me ha preguntado a mí. Espero les haya servido alguna de estas respuestas para hacerse una idea más o menos de
de estas preguntas. Y bueno, ha sido todo por hoy en este video. Espero les haya gustado. Si fue así, por favor denme un gran like. Y si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban y estén al tanto de todo lo que son estos temas, no solamente de minería, sino de criptomonedas en general. ¿Ok? Y si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber en la casilla de comentarios y yo estaré encantado de responder. Por acá se despide como siempre su amigo José Rodríguez. Chao.